Anand, lo primero de todo, cuéntanos cómo ayudas con tu trabajo a mejorar la vida íntima de las personas. Bueno, a través del descubrimiento de nuestros puntos ocultos, naturalmente cuando descubrimos aquello que no podemos ver muchas veces por nosotros mismos, y el otro, en este caso yo como terapeuta, funjo como un espejo, tratando de ponerme en un espacio de vacío donde la persona pueda mirar en sí misma, surge una nueva comprensión de aquellas cosas que yo no podía ver que estaban originando ciertos bloqueos en mí. Cuando surge esta comprensión de esas cosas que yo no veía, una parte de esa energía que estaba generando una atracción en el mundo exterior de ciertos patrones conductuales es liberada. En el momento que es liberada esa energía, inicia un viaje hacia la conciencia. Ese viaje hacia la conciencia es lo que yo le llamo integración. Cuando esa energía o ese bloqueo de algo que te dolía, de un condicionamiento de tu pasado, que fuiste enseñado por papá, mamá, la sociedad, la religión, tú lo comienzas a entender desde ti mismo, desde tu percepción única, empieza esta liberación de esa cristalización que no te permitía la expansión de tu conciencia. La sensación en el cuerpo es de expansión, de paz, de alegría, y entonces ahí afuera comienza a cambiar tu forma de ver el mundo a como lo veías antes. Esa es, digamos, como yo puedo identificar que estoy cambiando. Es bien tangible que ahí afuera antes todo era un drama, todo era un caos, todo era dolor, por todos lados, siempre estaba atrayendo hacia mí este tipo de problemas, de personas que cristalizaban más mi condicionamiento. Esto es lo que ocurre. ¿Cómo es? Cuando yo tengo un condicionamiento, atraigo ciertas personas que van a ayudarme a cristalizar ese condicionamiento de decir que mi verdad es que vine a sufrir. Cuando a mí en la infancia me enseñaron esto por diferentes vías, que la vida es sufrimiento, o que la vida es un sobreesfuerzo, o que en la vida te engañan, o que en la vida te mienten, o que en la vida te traicionan, mi mente se crea en el subconsciente con este patrón conductual. Y yo luego, en cierto momento, tengo que atraer esto para que la química que mi cuerpo se acostumbró en mi infancia mientras yo aprendía esto, me diga, ok. ¿Y cómo es que me dice, ok, bueno, hay neuropéptidos que se generan, ¿sí?, en el hipotálamo a través de la hipófisis cuando recibe esta información emocional del engaño, del abandono, y yo lo vuelvo a vivir afuera, ese químico se vuelve a activar y va hacia mis células generando un pseudo estado de conformidad, o algo dentro de mí se calma. Es bien interesante y paradójico porque es cuando vuelvo a sufrir, después de sufrir me calmo. Y es porque incluso la química de mi cuerpo me está pidiendo, por favor, sufre, 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 sufre. Y hasta que yo no sufro, mi química corporal, que se acostumbró en mi infancia a sufrir, no se calma. Entonces estoy ansioso, estoy irritable y viviendo diferentes estados de ánimo negativos que son generados por la química corporal. Imagínate. Wow. O sea, que estamos como siendo adictos a nuestra propia droga del dolor, de alguna manera, ¿no? Sí, esto incluso Eckhart Tolle acuñó este término y lo modernizó, que él le llama el cuerpo del dolor, lo que antiguamente Freud llamaba el inconsciente. Qué bueno, Anand. Cuéntanos cómo ha sido tu camino, un poquito de resumen, cómo ha sido tu camino hasta dedicarte a esto, ¿no? A apoyar a las personas de esta manera. Bueno, mi camino, por esto puedo hablar en estos términos y tengo un entendimiento profundo de todos los patrones conductuales que fui aprendiendo a lo largo de mi infancia, que me llevaron luego a sumergirme en un montón de episodios en mi adolescencia y primera juventud de sufrimiento total, hasta estar sumergido en sobredosis, internado pues en coma clínico por sobredosis de cocaína y todo esto porque yo quería
quería morir porque estaba buscando a Dios, pero por el camino del infierno. Entonces luego comencé a viajar de otra manera hacia mi espacio interior, fruto de un despertar espiritual que me aconteció por ahí en el año 97, en octubre del año 97. Entonces comencé a mirar ahí adentro mío todo esto que comparto hoy con las personas, de cómo fue mi vida, de cómo me hice adicto al sufrimiento, de cómo aprendí eso, qué hizo eso en mi mente, cómo eran mis patrones conductuales. Fui identificando y desarmando el puzzle para armarlo de una manera más armoniosa, amorosa y pacífica, haciendo las paces conmigo mismo y con mi cuerpo. Wow. Bueno, Anand, tu charla tenía el título Las raíces de la codependencia. Cuéntanos, para alguien que nunca haya oído ese término de codependencia, ¿qué significa eso de la codependencia? Bueno, codependencia, hablándolo en términos simples, es una forma de relación que yo establezco. Generalmente está aplicada a una forma de relación que establezco con el otro. A mí también me gusta darle significado de una forma de relación que establezco conmigo mismo. ¿Y dónde aprendo a establecer esta forma de relacionarme conmigo mismo, la cual me va a llevar a la segunda etapa de la codependencia, que es la forma como esa codependencia interior que establecí conmigo mismo me lleva a relacionarme con otros de la misma manera codependiente que me relaciono conmigo? Lo aprendí en mi infancia, acerca de lo que mamá y papá me decían que era el amor. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo muy claro, mamá peleaba con papá duramente, a veces se tiraban cosas, en algunos casos hay violencia física, y después al rato o al otro día, papá le traía flores a mamá y mamá le decía te amo a papá. Entonces nosotros comenzamos a entender que eso es amor, que amor es golpearse, que amor es gritarse, que amor es maltratarse, y que esto está bien así. Y comprar así lo flores. aprendo. Exacto. Y de la misma manera que lo aprendo externamente, lo aprendo internamente, porque de pronto papá viene enojado del trabajo, me grita, me golpea, me castiga, y no se hace responsable de que quizás él tuvo un mal día en el trabajo y vino con ese mal día en su mente y lo descargó en mí. Pero después que me gritó, me golpeó, me mandó al cuarto, me castigó, al otro día viene, me abraza y me dice te quiero. Entonces ahí comienza una excisión, comienza una división en el campo psicológico y energético. Y yo como niño, como amo a mi padre, como amo a mi madre, comienzo a crear algo que en la psicología le llamamos lealtad invisible. Establezco una lealtad. ¿Qué significa lealtad? Que le voy a decir a papá, mira papá, yo como te amo, sufro igual que tú. Y esa lealtad la voy a llevar incluso hasta la muerte. Si no me sano, si no sano las relaciones, si no miro hacia adentro, esa lealtad me muero con la lealtad. La llevo toda una vida. Hay personas que toda una vida siguen con esa lealtad, diciéndole inconscientemente a mamá y a papá, mira mamá, a mí también me son infieles los hombres como te fueron a ti. Son lealtades invisibles que generan mucho dolor en las personas. Entonces, de esa manera yo genero una codependencia con lo mismo que estaba hablando al principio. Estas energías generan sensaciones psicocorporales, pero ligadas a una química también. Y entonces yo desarrollo todo un patrón adictivo a una cierta química del dolor. Esa es la codependencia que voy a generar. Sin darme cuenta, yo mismo voy a buscar estar introduciéndome en situaciones en la vida cotidiana que ayuden a generar esta química corporal del dolor. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de que yo voy a generar esto? Bueno, esa frecuencia va a ser de acuerdo a la cantidad de dolor que estuve expuesto en el cuerpo del dolor de papá y mamá. O sea que si papá y mamá diario me golpeaban,
yo diario voy a necesitar un poco de dolor para que mi cuerpo se calme químicamente, y si no voy a estar en un episodio constante de ansiedad, de coraje, de ira, de enojo ante otras personas. Si papá y mamá se enojaban una vez al mes y el cuerpo el dolor de ellos era más suave, entonces yo voy a generar una vez al mes un poco de sufrimiento para que mi química corporal me mantenga dentro de los estándares de calma. Allí es el principio de la codependencia. Muchas veces lo miramos en las relaciones ya de adultos, pero no miramos en la infancia, que es donde yo aprendí a hacerme codependiente. Por ejemplo, de que yo empecé a hacer un montón de cosas como niño, traicionándome a mí mismo, para que papá me viera. Allí el primer vínculo de codependencia, o para que mamá me viera. Yo tengo un montón de cualidades únicas que la vida me regaló más allá de papá y mamá. La existencia por haberme creado, algunos le llaman Dios, me envió para que yo explorara un montón de cualidades esenciales a través de las cuales la propia existencia se hace consciente de la unicidad. Esto significa que no hay nadie que perciba la vida como ti. Cuando tú tienes el vínculo y has ido encontrando estas cualidades esenciales, que son regalos de la vida misma, y las vas explorando, la vida se hace consciente de esas cualidades esenciales a través de ti. Ese es el vínculo mágico, increíble y majestuoso que tenemos con la vida. Mientras Entonces, no una cosa, descubro... Anand, antes, para traer una cosa aquí, estabas hablando de la codependencia y a mí me sonaba como una adicción, ¿no? Es como el que se levanta por la mañana y sabe que el cigarrillo le hace daño, pero se levanta y lo primero que hace sin desayunar es fumarse el cigarrillo y luego empieza a toser y le da igual, ¿no? Es incapaz de controlarlo y sabe que no le viene bien, sabe, pero necesita esa dosis. Es un poco parecido, ¿no? Es igual, totalmente igual a una... De hecho, las adicciones inician con la codependencia emocional no resuelta, y lo que hacen las adicciones es bajar el nivel energético que genera la sensación de dolor de la codependencia emocional. Por eso nos hacemos adictos al cigarro, por eso nos hacemos adictos a las drogas, al alcohol, es para que nuestra energía baje y el hipotálamo se mantenga adormecido y no nos mande la señal de la sensación de sufrimiento. Ajá, y de malestar. La ¡Wow! manda de manera muy suave en un estado de adormecimiento que genera la drogadicción. ¡Wow! Muy interesante. Lo mismo Anand. hace el sexo. Cuando el sexo es Ajá. mal manejado, yo tengo un acto sexual y tengo sexo 2 veces al día, 10 veces a la semana, y se hace una adicción también, porque el sexo mal manejado lo que hace es tirar la energía hacia afuera y me mantiene adormecido en un estado de adicción sexual, más no de trascendencia sexual. Ok, wow, muy Que lo hace interesante, el Anand. opuesto, cuando la energía va hacia arriba y yo atravesé todo el vínculo de patología, ¿sí? Lo estoy atravesando también con la energía subiendo en el éxtasis sexual. El éxtasis sexual me va a introducir en las heridas no resueltas de mi infancia. De ahí que yo sugiero a todas las personas que trabajan tantra o que quieren ir al tantra, primero resolver su infancia para que Ajá. vivan un tantra mucho más bonito. Qué bueno, Anand. Justamente por ahí quería hacerte la próxima pregunta. Has hablado de heridas de la infancia. ¿Qué es exactamente una herida de la infancia y cómo se forman? Una herida de la infancia es un hecho que ocurre en determinado momento, desde el vientre de mamá incluso, hasta más o menos entre los 7 y los 10 años de vida, que genera un shock entre lo que el niño percibe de la realidad y lo que el niño recibe como respuesta energética de esa realidad. ¿Qué significa esto? Yo como niño de pronto voy corriendo con mis brazos abiertos a abrazar a papá porque viene llegando del trabajo, voy todo expandido, voy muy vulnerable, y papá me dice, hazte para allá, no me molestes. Entonces la energía que recibe en ese espacio de vulnerabilidad el niño genera un shock tremendo allí y una primera excisión. Entonces, cuando el niño recibe esa violencia por parte de papá, psicológica o física o energética,
el niño se divide para seguir amando a papá. Entonces dice, ah, la culpa es mía. Yo no tenía que haber ido a molestar a papá. Y se promete a sí mismo poco a poco ya no volver a molestar a papá. ¿Y qué hace el niño? Cierra sus abrazos para siempre. Para no molestar a papá, porque la culpa es mía. Papá tiene razón, soy yo el que molesta. Imagínate. Wow, imagínate. ¿Y cuáles son desde tu experiencia, Anán, con tanto tiempo haciendo terapia y generando grupos, facilitando grupos, cuáles son las heridas más repetidas, los patrones que más se extienden de estas heridas de la infancia? La sensación más profunda que todos, sin excepción tenemos, es la sensación de abandono. Y dentro de la sensación de abandono hay matices distintos. ¿Por qué todos tenemos esta sensación? Porque nuestra percepción como niños es muy distinta a la idea que papá y mamá nos quieren inculcar de lo que ellos creen que nosotros somos. Entonces, como ellos ya están tan lejos de su infancia, no pueden vernos realmente quiénes somos. ¿Por qué? Porque eso es una ley intrínseca al mundo interior. Como ellos no han descubierto quiénes son ellos mismos, no pueden ver quiénes somos nosotros para guiarnos de manera adecuada. Entonces comienzan a proyectar todas sus proyecciones y falsas creencias, creando un vínculo en nosotros, haciéndonos creer que nosotros somos lo que ellos opinan de nosotros. Y esto hace que el niño en su estado de pureza y de amor incondicional se traicione a sí mismo, y en esa traición surge la sensación primordial que todos tenemos en mayor o menor medida de sentirnos abandonados. No nos sentimos que fuimos queridos tal cual fuimos. Tuvimos que traicionarnos para recibir amor. Tuvimos que dejar de ser nosotros mismos para que nos amaran. Y esa es la herida común a toda la humanidad. De ahí se derivan ya patologías más profundas, violaciones, abusos de todo tipo, abandonos también, no solo del tipo energético que acabo de explicar, sino también del tipo físico. Ajá. De que papá y mamá no me desearon nunca, fue como un sexo que ellos ni me querían tener, yo nací por error, mamá no me quiere, papá odia a mamá. Otros casos más graves todavía, me dejan en un orfanato, abandonado porque ninguno de los dos nunca me quiso, pero todo gira en torno al abandono. Y observa la relación, que esto es muy hermoso y profundo. ¿Qué es un orgasmo? Es un abandono. Entonces, cuando tú no has resuelto tu abandono emocional, cuando tú no has tomado a papá y mamá, cuando tú no has tomado todo tu dolor, jamás vas a poder ir profundo en el orgasmo. Porque el orgasmo tienes que abandonarte totalmente a un misterio y al otro que está viniendo con esta energía, que te está invitando a ese abandono. Pero entonces tú tienes que quitar todas tus máscaras, todas tus corazas y quedar totalmente vulnerable para poder abandonarte. Entonces, si no has resuelto primero todas las heridas de tu infancia, jamás puedes ir hacia los estadios de abandono psicológico o extático de los orgasmos valle, que le llaman en Tantra, sino que te quedas siempre en el primer orgasmo, que es el orgasmo genital, el cual está supeditado también a una tendencia a una adicción también. Y Anán, ¿cómo se pueden sanar estas heridas de la infancia cuando ya somos adultos? Cuando ya somos adultos, tenemos que caminar hacia atrás, ir poco a poco a esos episodios, tratar de recordar. A veces, si no podemos recordar, tenemos que buscar ayuda de un terapeuta. Cuando tenemos estos recuerdos a flor de piel, es más fácil y podemos ir recordando qué momentos fueron de mi infancia que yo sentí abandono, que yo sentí dolor y que yo tuve que traicionar lo que yo sentía para seguir amando a papá o a mamá y dejarme a mí en un segundo plano.
Cuando yo emerge esto en mí psicológicamente, en ese momento, en el recuerdo, yo ahora desde la conciencia puedo colocar un peluche enfrente de mí o imaginar que está este niño y que está viviendo ese episodio y tomar al niño y decirle, yo sí te quiero así como eres, no quiero que cambies nada. Algunas veces no es tan sencillo y tengo que ayudarle al niño a que haga catarsis o a que le grite a papá, mamá, que le diga, fue tu culpa, no fue la mía, tú eras el que me pegabas, no es problema mío, es tuyo, tú eras un enojón, tú eras el que siempre estaba violento conmigo. Y después que libera, entonces el adulto que funge como la conciencia le dice al niño interior, ok, yo sí puedo tomarte. Y abraza más y más sin pedirle nada a cambio, solo sosteniendo al niño en el dolor y dándole la oportunidad de que el niño a través del cuerpo del adulto exprese su dolor. Y esto lo puedo hacer muchas veces y puedo, después de hacer este ejercicio, colocar una música suave, hermosa y tenderme, relajarme con mi peluche en la zona cardíaca para ir resolviendo cada vez más y más las etapas de atrás en el tiempo. El cardíaco es muy importante siempre trabajar desde ahí porque nos va a ir orientando hacia las etapas orales para abrir memorias que están entre los 2 años y el nacimiento, que son memorias que no tienen la mente racional relacionada, sino que son memorias psicocorporales. Necesitamos abrirlas también. Generalmente estas memorias necesitan ayuda terapéutica. Eso te iba a decir, Ana, esto no es una cosa un proceso que se haga una vez y ya está resuelto, ¿no? Como que, al menos desde mi experiencia personal, hay quizás una herida que he tocado en un proceso terapéutico y ya creo que está arreglada y de repente, al cabo del tiempo, vuelve a surgir y me di cuenta de que esto se parece mucho a lo que yo pensaba que ya había resuelto hace un tiempo, ¿no? Pero ahora es quizás algo diferente o me conecta con una historia todavía más antigua. ¿Cómo es esto? ¿Va por fases? ¿Son capas? ¿Cómo funciona? Sí, el inconsciente son capas cada vez más profundas de condicionamiento y se va derivando hacia episodios que le podemos llamar episodios raíz. Por ejemplo, puede haber un hecho puntual en tu vida a los 4 años que papá te dio una cachetada. Eso generó un shock muy, muy, muy profundo y después quizás papá nunca más te pegó, pero de ahí se derivan 5 tipos de condicionamiento distintos en tu vida de adulto que se pueden ir presentando en etapas como anteriores a que tú llegues al episodio raíz. Y es lo que tú mencionas, algunas personas a veces dicen, ah, no, yo ya eso ya lo trabajé. Eso es muy peligroso en la New Age, ahora que hay tantos grupos y cursos que las personas han puesto como frase célebre, eso ya lo trabajé, porque te quedas anquilosado en una etapa de tu subconsciente y no sigues creciendo. Es como si te congelaras. Claro. Entonces, sigues mirando hasta que llegas a ciertos episodios raíz. Cuando los confrontas, cuando los ves y cuando los abres totalmente, empieza el flujo de ese episodio hacia la conciencia de ahí. Es bien importante esto porque yo ya no puedo hacer nada ahí. Ahí entra la segunda parte que es la meditación y es bien importante entender que sin meditación no hay integración, porque la meditación lo que hace es, ahora que yo ya confronté el episodio terapéuticamente, entré en ese dolor, lo que tengo que hacer es observar, entrar en el espacio del testigo que ya está más allá del bueno o malo, pero que sigue observando la herida para permitir que la herida vaya hacia la conciencia y se fusione con la conciencia que soy. Eso es la integración y surge un espacio luego de vulnerabilidad, de apertura, de paz, de alegría, de gozo, y esa herida ya no regresa nunca más a condicionarme de la manera que lo hacía. Pero incluso cuando surge esta integración, yo jamás voy a decir eso ya lo trabajé. O sea que en ese momento, digamos que esa herida todavía se puede despertar, solamente que no va a condicionar mi vida. Digamos que mi respuesta no va a ser la misma de siempre, sino que yo puedo elegir la respuesta que tengo hacia algo que me despierte esa herida, ¿no? Exacto, durante un tiempo. Pero si meditas,
va a llegar un tiempo que esa herida ya no va a despertar nada en ti. Pero durante un tiempo después de ser abierta sucede tal cual como tú lo acabas de mencionar. Hay la tendencia de que la herida atrae todavía ciertas cosas, pero ya no me domina, porque el estado de alerta que surge cuando yo ya le quité el peso energético que tenía al estar oculta, ahora ya no pesa en mí, entonces yo puedo estar más alerta cuando externamente alguna cosa quiere activar en mí de nuevo el episodio de dolor. La conciencia que está ahí alerta hace que siga el camino de la integración y no la expresión negativa del patrón conductual herido. Creo que esa es una de las sensaciones más satisfactorias dentro del crecimiento personal, ¿no? Cuando hay un patrón que sabes que te molesta, que siempre, y de repente llegas a un momento, ¿no? Y vives una acción igual y te das cuenta de que ya, que te da igual, ¿no? Y ese es un punto como de satisfacción, de decir, bueno, parece que funciona todo este trabajo, porque a veces la gente parece que estamos con estos talleres, con todas estas cosas, y parece que no funciona. Pues sí, sí funciona, y sobre todo cuando el trabajo está bien hecho, es muy bonito sentir esa satisfacción, ¿no? De decir, bueno, pues esto parece que ya está solucionado, vamos con la siguiente, porque siempre va a haber algo nuevo que trabajar, ¿no? Claro, hay que llegar al vientre de mamá y resolver todos los episodios que están ahí. Después del vientre de mamá hay que comenzar a navegar hacia las vidas pasadas. Imagínate, no nos vamos a aburrir ni se nos van a acabar las posibilidades. Ana, una cosa, desde tu experiencia, ¿has visto diferencias generalizadas entre las heridas que afectan a hombres y a mujeres? ¿Se puede ver algunos patrones que sean diferentes? No, realmente, al igual que en la fase más superior, por así decirlo, aunque no esté adecuada la palabra así, pero digamos que en una fase superior, una fase inferior, la conciencia que experimentamos no son ni hombre ni mujer. ¿Sí? Entonces las heridas nos generan como el mismo vínculo, solo que las bloqueamos de maneras distintas y las manejamos de maneras distintas ya en la fase intermedia, que es cuando te expresas como hombre o como mujer, cuando aún no está la conciencia total que te ha llevado a ese entendimiento de que no eres ni hombre ni mujer en lo profundo de ti. Y en esa Entonces, personificación todavía de hombre y mujer, ¿cómo manifestamos o cómo mostramos esas heridas? ¿De qué maneras diferentes? la mujer, el bloqueo y la forma como busca resolver es desde la emoción. ¿Sí? El hombre busca resolver y bloquear desde la razón. Estas son las diferencias superficiales, pero ambos tenemos ambas. Ahora está habiendo cada vez más una polarización y la razón ha estado ganando mucho terreno incluso en las mujeres y ha cristalizado más a los hombres al punto de no poder sentir. Estamos viviendo una deshumanización de cifras así catastróficas. Cuando la mujer se ha masculinizado muchísimo, cuando el hombre ya no puede sentir una lágrima y en pequeños grupos apenas queriendo despertar, el romper todos esos caparazones, pero la sociedad, incluso a través de redes sociales, quiere mantenernos ahí prisioneros de la no expresión emocional y de la no expresión de tu verdad interior. Porque eso te conecta tarde o temprano a descubrir que tú, como te expresas, eres único. Cuando tú descubres esto, surge una profunda sanación. Te das cuenta que, por un lado, no eres tan importante y por otro, eres profundamente importante para la vida entera. Sin ti, la vida no es igual. Faltan tus abrazos, falta tu poesía, faltan tus cantos en la ducha, faltan tantas cosas a través de la expresión de ti que hace que la vida sea única.
Wow, qué bonito eso, Ana, me ha gustado mucho esa última parte. Ana, ¿cómo afectan estas heridas a la manera en la que vivimos la sexualidad una vez somos adultos? No nos permite hacer que la energía suba del chakra genital o de nuestro Ajá. centro genital hacia el corazón. En el medio hay de todo tipo de bloqueos, generalmente en el plexo solar. Allí guardamos todos los episodios de dolor y de violencia. Entonces la energía sexual en el coito suele moverse solo en los primeros dos centros, generando actos sexuales muy pasionales, pero que no hace que la energía abra espacio hacia un éxtasis amoroso, hacia Ujú. una comprensión más profunda de nosotros mismos y del otro, y sobre todo hacia un espacio de vulnerabilidad que es la antesala de la relajación que antecede el orgasmo extático. Ujú. Entonces, cuando están todos estos bloqueos en nosotros que se originaron en la infancia, la energía se mantiene allí en estos dos centros. Ujú. Y no pasa nada, hay personas que tienen el sexo toda su vida manteniendo la energía en estos dos centros, Ujú. pero es como si podemos andar en un Rolls Royce, ¿por qué Ajá. andamos en un Volkswagen Ajá. chiquitito? Ajá. Ajá. Es como andar cargando piedras cuando podemos transportar diamantes. Ajá. Ok. Qué bueno. Ana, este año en el Congreso hemos dado la posibilidad a las personas de hacer preguntas y de participar también de estas charlas. Y una de las preguntas que nos llegaba aquí decía, ¿cómo sé si estoy viviendo una relación de codependencia? ¿Cuáles son las claves? Para alguien que diga, bueno, yo estoy con mi marido, estoy bien, pero tal, ¿cuáles serían unas claves para que diga, uy, estoy en una relación codependiente? Tenemos que llevar esto a un campo simplificado. ¿Y cuál es Ujú. este campo? El campo de simplicidad reside en el cuerpo. Cuando mi cuerpo no me está aportando sensaciones de expansión Ujú. y todas las sensaciones que tengo en el cuerpo tienden a ser como de compresión, Ujú. de represión, de no expresión. Entonces, cuando mi vitalidad corporal y mi sistema energético sexual no está logrando expresarse hacia la expansión, Ajá. estoy viviendo un principio de codependencia que puede ser conmigo mismo, de tener un miedo a expresar porque el otro se enoje, porque el otro no le guste, porque el otro me abandone, y empieza el principio de codependencia conmigo mismo. Mm. Luego, ese principio lo voy a trasladar al otro y se lo voy a empezar a hacer saber sin darme cuenta, manipulándolo, Ujú. haciéndolo que el otro también dependa de mí, Ajá. de todo tipo de maneras. Como por ejemplo, Desde a el ver, acto sexual, ajá, desde la comida, desde el dinero, desde aspectos emocionales, que yo pueda decirle ciertas palabras al otro que lo estén dañando su autoestima, que yo no lo impulse al otro para que el otro sea el mismo y camine hacia sus propios logros internos, sino que más bien se quede ligado a mi sistema de creencias. mm, Y entonces la sensación corporal es la forma más fácil que yo puedo hacer tangible, si estoy empezando o si me estoy manteniendo en espacios de codependencia. Empieza ajá, siempre conmigo mismo y luego lo traslado al otro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hace el codependiente? Te hace creer de que tú le ajá, necesitas. ajá, Y los dos se hacen creer mutuamente de maneras patológicas ajá, que el otro te necesita, porque hay una parte de verdad en eso, nos necesitamos, ¿no? ajá, Cuando no está la patología, nos necesitamos de una manera interdependiente, ajá. para desde el espejo de la conciencia que somos, crecer mutuamente. Ujú. Ese sería el Pero estadio cuando ideal, no es, digamos. exacto, cuando Ajá, no está esto, el otro o ambos comenzamos a manipularnos basados en esa creencia de
Sin mí no vas a lograr nada. Sin mí esto, sin mí, sin mí. Entonces, si yo en algún punto siento que el otro deja de necesitarme, toda mi energía emocional se tambalea. Mm. Me ha gustado mucho cómo has expresado eso, ¿no? De cómo el cuerpo nos da esas señales. Creo que el problema ahí es que la mayoría de veces andamos viviendo desde aquí, ¿no? Y no estamos tan conectados con el cuerpo. Entonces, para cuando nos damos cuenta ya estamos enfermos o ya es algo tan grave, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer alguien, qué prácticas puede hacer para estar más en contacto con su cuerpo y poder percibir esa brújula, que al final es como una brújula, ¿no? Que te dice hacia qué dirección estás yendo? Sí, la sociedad se ha encargado de adormecer totalmente nuestro cuerpo y el cuerpo es el vínculo, es la puerta a todo. Entonces, el primer paso de toda persona que quiera crecer es buscar muchas formas de hacer las paces con su cuerpo. Mm. Ir encontrando todas las formas que la sociedad, las religiones, nuestras familias crearon un sistema de lucha en torno al inconsciente y la relación con el cuerpo. Para esto tengo que ir llevando la atención a mis prácticas alimenticias, a mis prácticas respiratorias y por lo menos tratar de estar 10, 15 minutos en la mañana y en la tarde solo, sin nadie, con mi cuerpo, sintiendo el cuerpo por dentro. Mi postura, mi respiración, dónde me duele, dónde cargo más tensión, qué tengo que distender más. Y eso poco a poco empieza a generar más y más conciencia, más y más conciencia. Y pueden buscar una meditación creada por Osho que se llama Nada Brahma. Esta es una meditación muy profunda para crear una conexión psicocorporal increíble. Es una meditación mitad activa y mitad pasiva, pero genera una conexión con todo el sistema digestivo y hace que desarrollemos una percepción de cómo nos relacionamos con la nutrición externa e interna. Es una meditación muy hermosísima, les va a encantar y si la practican 21 días van a ver cómo pueden transformar rápidamente ya la sensación exterior hacia la sensación corporal y por ende comenzar a entender más qué es lo que necesita mi cuerpo emocionalmente, energéticamente, nutritivamente. Nada Brahma se llama la meditación, ¿verdad? Nada, Brahma, la encuentran en YouTube gratis, por todos lados está esa meditación. Si no la encuentran, nos escriben y se la regalamos. Qué bueno, qué genial ese trabajo de Osho que dejó un legado tan importante. ¿Y cómo tendría, has hablado un poquito antes, pero me gustaría para ya casi terminar, que profundizaras un poquito más en la relación esa con el orgasmo y con los estados de bliss, ¿no? Como de dicha o los estados orgásmicos, cómo tienen la relación con esas heridas y con esa codependencia que tenemos. Sí, la relación es total, porque hay etapas que no podemos brincar en el crecimiento interior de acuerdo a mi trabajo clínico de 20 años. He ido viendo y observando que lo que hace toda esta etapa de la infancia no resuelta nos quita la energía que tendría que ir hacia el afianzarnos en la vida, o sea, la energía de las piernas, la energía de los pies, de estar plantados en la tierra, y hace que esa energía vaya rápido hacia la zona del cardíaco, pero de una forma constipada, como apretada. Porque me obligo como niño a perdonar todo el tiempo a papá, a mamá, porque son mis padres, la sociedad me lo dice, la religión lo dice, tengo que ser un buen niño. Entonces quito mi energía de fuerza, de enojo, de defenderme, que algunos niños sí la usan un tiempo, pero como papá y mamá son más fuertes, son más grandes, luego ellos no pueden ya defenderse, la energía tiende a apretarse aquí en el centro cardíaco. Entonces, o en el plexo solar.
¿Qué tengo que hacer luego para poder revitalizar o caminar hacia esos estados orgásmicos que, entiéndase, no solo me los entrega un coito? También me puede entregar ese estado orgásmico, ver un atardecer, abrazar un árbol. Cuando mi sistema energético está totalmente desbloqueado, mi sensibilidad, mi vulnerabilidad es tanta que en ciertos momentos la energía me lleva hacia esos estados orgásmicos, incluso muchas veces sin necesidad del otro. Pero lo que antecede es que tengo que recapitular y recobrar ese estar en la tierra, ese mí. Yo siempre le digo como de, esta es mi vida, ¿no? O, digamos, si hablamos en términos de la psicología, diríamos el yo. Que por todos lados, ahora en muchos lugares espirituales es como, no, tu ser y el soy, y por todos lados se nos hace un coco wash, pero no se tiene un entendimiento de que el yo, el mí, es súper importante. Porque te lo ejemplifico de esta manera. Tú te vuelves un renunciante y dices, yo soy un renunciante, renuncié al dinero. Y yo te pregunto, oye, Francisco, ¿pero cuánto dinero tenías en el banco? No, pues tenía 200 euros. Oh, wow, qué gran renuncia. No renunciaste a nada realmente. Y eso le pasa a muchos. Realmente tenía deudas. Exacto. Entonces, para tú renunciar a algo, ¿qué ocurre? Lo tienes que tener primero. Así es internamente. Cuando toda tu energía se ancló en el mí, en el yo, pies en la tierra, tu primer chakra bien trabajado, sin miedo a ninguna emoción, entonces puedes ir a la segunda fase, que es yo soy. Ahí puedes comenzar a jugar en el juego de en ratos yo y en ratos soy y yo soy. Entonces me intercambio con el otro, ¿sí? En el acto sexual, me abro al otro desde el dar lo que yo tengo que dar y el soy me permite recibir lo que el otro me tiene que dar. Y me lleva esto, si lo voy trabajando, a la tercera etapa, que es el soy. El otro ya no está. Puede estar y puede ocurrir en el orgasmo sexual esto. El otro de pronto desaparece y queda ese espacio de profunda gratitud con la existencia, con la vida, ¿sí? Y con el otro que fue el vínculo en la segunda etapa, en ese dar y recibir del yo soy. Entonces es muy, muy importante sanar y resolver todas aquellas etapas inconclusas de la infancia que van a generar el arraigo para que yo pueda desarraigarme. ¿Qué ocurre si no tengo arraigo? No puedo desarraigarme porque me va a dar miedo. Y entonces el desarraigo no va a ser real, va a ser fingido y yo le voy a exigir al otro y me va a dar miedo y puede ocurrir que si yo no trabajé la primera etapa en un acto sexual muy profundo, a algunas personas les pasa, sobre todo a mujeres, vienen, viven, experimentan el desarraigo y les da un profundo miedo y empiezan a llorar y llorar y llorar y a la pareja, al hombre se pone en pánico. ¿Qué te dice? Perdóname, no sé qué te dice. Fue porque experimentó un orgasmo muy profundo, se desarraigó, no tenía todavía trabajado el arraigo y viene un revivir todas las emociones no resueltas de la infancia. No es que sea malo esto, es muy sanador. Ahí se muestra claramente que también se puede utilizar la energía sexual para sanar, pero si tú o una de las partes no tiene el entendimiento de esto, es como un shock muy profundo. ¿Qué está pasando? Wow, qué preciosa experiencia. Anand, qué increíble todo lo que nos has compartido en este rato. Ya tenemos que ir terminando y me gustaría saber, Anand, ¿qué es lo que más te está apasionando en tu trabajo actualmente, de tus proyectos? Híjole, es bien difícil esa pregunta. Yo Ahora sé que tú eres sí. muy polifacético y tienes un montón... Bueno, has contestado una cantidad de preguntas difíciles y cuando te pregunto por tu proyecto favorito, entonces es muy difícil la pregunta.
Creo que tratar de ser más pleno en el compartir la presencia de lo que soy momento a momento, no solo con la gente, sino también cuando creo una obra de arte, cuando estoy en algún proyecto musical, cuando estoy sembrando mi huerta, siempre mi desafío es llevar más y más conciencia a la presencia de lo que soy para tratar de que todo lo que hago sea una ofrenda al divino. Wow. Ese sí es un desafío interesante y profundo. Qué bueno, Anand. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Cuéntanos, Anand, ¿qué le puedes ofrecer a la gente que visite tu página web? Que dejaremos por aquí el link. ¿Tienes algún regalito para ellos si se suscriben a tu lista para que vayan ahí a ver el contenido que tienes? Pues a las personas que se suscriban a nuestra página, vamos a crearles un video que van a poder recibir en cuanto se suscriban, sin ningún costo de nada, por unos 20 o 30 minutos hablando más profundamente de estas tres etapas del crecimiento interno y el valor que tienen estas etapas para la vida. Y vamos a estar abiertos a que nos hagan preguntas, respuestas y todo esto sin ningún costo. Qué bueno, genial, Ana, muchas gracias. Además, yo sé que, bueno, tú eres muy polifacético, no hemos podido hablar de todas tus, necesitaríamos hacer un congreso solamente para hablar de todas las diferentes facetas que tiene Ana Nodet, pero sé que tienes una faceta también artística, muy creativa, y sé que nos vas a hacer un regalo para la gente que compre el pase premium. ¿Qué es lo que les vas a entregar? ¿Qué es lo que van a poder disfrutar? Sí. Para todos los que compren el pase premium, les vamos a dejar de regalo 2 poesías musicalizadas, que es nuestro último trabajo, muy hermoso y muy profundo. Se llama Encuentros, nuestro álbum de 9 poesías meditativas musicalizadas, que fueron la música compuesta por el músico boliviano Amado Espinosa, y cada poesía es un viaje interno que les va a ayudar a develar muchas cosas de Wow. ustedes mismos. Entonces va a estar esto de regalo para los que compren esto premium. Qué bueno, está genial, Alan. Ya tengo ganas de que me pases el contenido para subirlo, pero en realidad lo que quiero es escucharlo y poder disfrutarlo. Ana, muchísimas gracias por compartir este tiempo y todas estas enseñanzas, estos conocimientos con todos nosotros.